Estábamos analizando el concepto de velocidad media como un vector que relaciona el desplazamiento, que llamábamos delta r, en un cierto intervalo de tiempo que llamamos delta t. Y visualizábamos que en cinemática lo que se hace es estudiar partículas idealizadas moviéndose en el espacio, ¿no? Digamos que es un cierto punto en un cierto tiempo t, se encuentra en esta posición, y luego transcurrido un cierto intervalo de tiempo t más delta t, se encuentra en una posición distinta, que se describe con un vector de posición. Por ejemplo, este es el vector r en de una partícula en un cierto tiempo t, y este es el vector de posición de dicha partícula transcurrido un cierto intervalo de tiempo r de t más delta t. Veíamos que el vector de desplazamiento es este vector, que es una recta, digamos, secante a esta curva. ¿Qué significa secante? Del latín secare, que es disecar, partir algo en dos. Es decir, que esta secante lo que hace es cortar en dos puntos nuestra curva, me divide en dos, digamos, esto. Y imaginémonos que este sea una curva cerrada por acá. Entonces divide a la curva en dos. El vector de desplazamiento, que tanto se desplaza la partícula en un intervalo de tiempo. Entonces veíamos que la velocidad media era la relación entre el desplazamiento, es decir, r de t más delta t, menos la posición inicial de la partícula, que es r de t, dividido en un intervalo de tiempo, delta t. Esto es un vector, el vector de la velocidad media, que relaciona este desplazamiento con el intervalo de tiempo. Bueno, está ahí todo claro. Después entra en juego otro concepto, que es el módulo de este vector de velocidad media, que es la llamada rapidez. El vector de velocidad lo que considera es el desplazamiento neto que se produce en un movimiento en un cierto intervalo de tiempo, ¿no? Y la rapidez lo que considera es la distancia total que se recorre. Entonces son bastante distintos. Podemos ver un pequeño ejemplo para comprender la diferencia entre lo que es el desplazamiento, que es de naturaleza vectorial, y la distancia total que se recorre en ese intervalo de tiempo, que es de naturaleza escalar. Es decir, una distancia siempre es definida positiva, o sea, todas las propiedades de una distancia. Eso es, hay que distinguir entre las dos cosas. Entonces, cuando hablamos de velocidad, hablamos de desplazamiento. Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de una distancia. Si podemos ver el ejemplo, sería este. Si me muevo en una única dimensión, digamos x, supongamos que inicialmente estoy en este punto 0 y me desplazo hasta un punto A sobre esta misma recta, a una cierta distancia, desde 0 hasta A, en un intervalo de tiempo, digamos t sub 1. Posteriormente vuelvo desde el punto A hasta el origen, es decir, hago la distancia desde el punto A hasta el origen en un cierto tiempo t2. Es decir, que nuestro desplazamiento desde el punto 0 hasta el punto A tiene una cierta velocidad media 1, que es desplazamiento total de O hasta A entre el tiempo 1. Esta es
mi primera velocidad media desde el punto 0 hasta el punto A. Luego tengo otro desplazamiento que es desde el punto A hasta el punto 0. Mi velocidad media 2 será igual desde, en este caso desde A hasta O, en un intervalo de tiempo T2. Es la velocidad media total, es el resultado del desplazamiento total entre el intervalo de tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento total? Desplazamiento total sería este vector OA más este vector AO, es decir, es la velocidad media total es igual a OA más AO entre el intervalo de tiempo, que es la suma de los tiempos, T1 más T2. Entonces, por propiedades de los vectores, sabemos que AO es igual a menos OA. Es decir, que el vector que va desde OA es lo mismo que el que va desde A hasta O, pero con signo cambiado. Entonces acá aplicando esto decimos que es OA más menos OA dividido T1 más T2. Entonces mi velocidad media total sería igual, aquí tenemos OA más menos OA sería 0, vector 0 dividido T1 más T2. Y por los axiomas de los vectores, todo número multiplicado por el vector 0 es 0. Y aquí tenemos que esto es 1, T1 más T2, un número en resumen, este 1 dividido T1 más T2 es un número por el vector 0. Entonces esto va a ser igual a vector 0. Entonces nuestra velocidad media total es 0, pero no es el 0, el número 0, es el vector 0. Entonces, esa es nuestra velocidad media total. Y nuestra rapidez, ¿cuál sería? Nuestra rapidez total sería igual a la distancia total recorrida. En este caso hablamos de distancia total entre el tiempo, el intervalo de tiempo transcurrido. En este caso sería la distancia total sería OA, el módulo, más el módulo de AO entre T1 más T2. En este caso sería 2 veces esto y esto, miren lo mismo, tienen la misma distancia, entonces 2 veces la distancia de OA, segmento, digamos, la distancia de O hasta A entre T1 más T2, que es, digamos, vamos a darle valores específicos. Digamos que esto es 100 metros, distancia de O hasta A que mida 100 metros, y que el tiempo 1 es igual al tiempo 2 que sea igual a un segundo. Entonces, metros, por ejemplo, ya por decir. Entonces, nuestro vector de velocidad media total sería 0 metros sobre segundo. En cambio, nuestra rapidez total sería 2 veces 100 entre 1 más 1, que sería 2 por 100 entre 2, que sería 100 metros por segundo, sería la rapidez total. Entonces sí es un escalar, ¿no? Pues ya con esto que me corrijan los físicos en la parte de dimensiones, pero también metros por segundo, metros entre segundos. En este caso es el vector 0, también metros entre segundos, dimensionalmente. Entonces son distintos, ¿ven?
Como acá nuestro desplazamiento neto es cero, en cambio la distancia total recorrida entre el tiempo da esto, que es distinto, o sea, 100 distinto del vector cero. O sea, 100 no puede compararse porque son escalares, pero esa es más o menos la idea para diferenciar entre la velocidad media y la rapidez en cinemática.